Citlali López Rendón es una investigadora educativa que a través de su trabajo en las aulas siempre ha impulsado la equidad de género y la diversidad. Además de su trabajo en educación popular, ha sido profesora del Colegio Madrid, siempre dejando una huella en favor de los derechos humanos. Vamos a conocer su historia en Historia de Vida. Y bueno, el día de hoy estamos en una historia de vida muy maravillosa porque estoy con una maestra muy peculiar. Ella es Citlali López. Un aplauso, por favor, para mi Citlali López. Gracias. Ella es docente, abiertamente lees, no tienes bronca con eso. Ninguna. Y supongo yo que cuando iniciaste en el mundo de las letras, tu condición permeó hasta el día de hoy en tus alumnos. ¿Estoy cierta? Así es. Sí, yo soy docente del área de español y de literatura, que son lugares privilegiados para introducir el tipo de discusión que sea, ¿no? Con el pretexto de la reflexión sobre la lengua, de la escritura, de la oralidad, podemos tocar el tema que sea y para mí ha sido súper importante el tema de la diversidad desde esa perspectiva. Ahora quiero pensar, tú en tus aulas, con tus pupilos, cuando hay un brote de discriminación, ¿tú cómo controlas esto? Que puede ser un tema muy ríspido. Lo es, y es muy importante. Yo desde el inicio encuadro la clase en que va a ser un espacio diverso en muchos sentidos, que se van a respetar todas las opiniones y todas las posturas, y sí es fundamental que al primer brote de violencia de cualquier tipo, sexista, racista, clasista, se ponga un alto, pero no solo excluir a quien lo está cometiendo, sino volver el aula un espacio de discusión, de reflexión sobre lo que está pasando y de dónde vienen esas violencias. Ahora me vienen aquí los campanazos, derechos humanos, feminismo. Te tuviste que enfrentar a todo esto, supongo yo. Sí, así es. Yo ya estaba dando clases cuando me formé como promotora de derechos humanos de la disidencia sexogenérica y esto cambió por completo, bueno, enriqueció muchísimo más lo que pasaba dentro de mi aula, ¿no? Tuve muchas más herramientas para compartir con mis estudiantes y así hacer espacios de discusión mucho más enriquecedores para todos. Qué maravilla, tú como yo agarras la ola, en vez de ahogarte en ella, surfeas, ¿no? Así es. O sea, llegaron los problemas y tú los tomaste y los regresas de otra manera. Exactamente. ¿Cómo responden los niños o tus pupilos ante todo esto? O sea, a lo que voy, habrá niños que no saben qué es LGBTTIQ+, o que lo tienen como bullying. ¿Y tú cómo lo manejas? ¿Qué le dices a estas nuevas generaciones? Justo desde ahí, cuando hablamos de bullying, se engloban un montón de violencias y entonces hay que nombrarlas cada una como es, ¿no? Entonces, cuando ese bullying se presenta en forma de homofobia, transfobia, misoginia, entonces desde ahí les hablo a los chavos que pensemos de dónde está viniendo y ellos son bien receptivos. Claro, siempre hay resistencias de parte de algunos que no han tenido en casa, en sus escuelas, los espacios de reflexión, pero creo que sí se logra hacer un trabajo importante con ellos cuando se nombran las cosas desde el lugar y desde el origen de donde viene la violencia. Ahora, tú como maestra y como, pues, creadora y criadora de las nuevas generaciones, ¿a qué te has encontrado o qué te has enfrentado en contra? Algo que me digas tú, es que esto estuvo cañón. Yo creo que lo más difícil es la resistencia que hay por parte de los docentes de hacernos cargo de las violencias que ejercemos. Es decir, nosotros nos criamos en otras culturas, nos criamos en donde la homofobia, la transfobia, la misoginia estaban normalizadas desde el lenguaje. Y hacer que los profes le entren a esas discusiones ha sido lo más difícil, ¿no? Romper con esas inercias que traemos de hablar de cierta forma, de estigmatizar ciertos modelos de vida, etc. Oye, pues me parece muy importante. Me parece que pues nuestros niños están en muy buenas manos y eso es digno de resaltar. Por eso esta historia de vida, Citlali López, para mí era muy importante estar contigo, agradecerte tu tiempo. Échale ganas, mija, porque esto está muy difícil. Quiero pensarlo también. Los niños son muy inquietos y tienen otras ideas y van muy revolucionarios. Así es. Así es que, ¿qué te parece? Pues si regresamos con Sheila y con Johnny. Ok. Citlali, muchísimas gracias. Un Muchas aplauso gracias. para mi Citlali. Y muy bien, amigos, ahora vamos a la sección de Buzón de Dudas. Recuerden participar con nosotros con el hashtag Buzón de Dudas para compartirnos las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. El día de hoy tenemos una de nuestra amiga Cecilia que nos pregunta vía Facebook. Soy estudiante de la Facultad de Química de la UNAM.
Soy lesbiana y defensora de la diversidad. Siempre alzo la voz ante lo que no me parece, pero hay un caso que me está haciendo muy difícil. Un profesor de mi facultad hace constantemente comentarios misóginos y de odio hacia los gays y las lesbianas. Siempre intento contradecirlo, pero él es bastante prepotente y temo que mi calificación pueda estar en riesgo. ¿Qué debo de hacer? No sé cómo enfrentarlo sin que él tome represalias. Bueno, primero que es lamentable que haya personas que se supone que tienen una instrucción pues una profesional como para más estar al frente de un vasta. aula, ¿no? Pero entonces eso no le quita lo neandertal al señor. Ajá. Creo que el primer paso que quizá ya hizo, pero no nos menciona, es acudir con el coordinador o el encargado del área o de los profesores. Porque si bien podemos tener o no una postura de a favor o no de los derechos, ¿verdad? La misoginia y los comentarios complicados sí es un tema mucho más como próximo, ¿no? O sea, es más grave todavía la violencia de género, ¿no? Y yo sí creo que sí hay que denunciar, sí hay que decir, sí hay que poner la mano ahí y decir, aquí está pasando esto, ¿eh? O sea, aquí está pasando esto para que otras generaciones, que por supuesto van a llegar ahí a estudiar y tal, no sufran esto. Y quizá también hacer, o sea, que no sea ella la única afectada. Quizá empezar a preguntar en otros salones que tienen clase con ese mismo profesor y empezar a decir, bueno, mira, no estamos haciendo una rebelión, simplemente estamos unidos para declarar estos actos de abuso. Porque como y de sea es muy discriminación. molesto. O sí hacer un acto de rebelión y justo como lo dices, pues es que sí, es una defensora, ¿no? De la diversidad no solamente de una cuestión de orientación o identidad, No, sí, no. o sea, eres diverso si perteneces a una etnia diferente, si tu color de piel, si alto, si chaparro, si mujer, si hombre, ¿no? Entonces sí es importante que sea una rebelión, ¿no? Que sea sana y que sea inteligente, formando, como siempre lo decimos, redes de apoyo, juntándote con más personas para que tengan más poder y que sí vayan a hacer la demanda, porque es importantísimo que estas cosas no se queden impunes. Sí. Ahora, esto también puede estar apoyado y asesorado por compañeros que ya nos han acompañado en este espacio, como los chicos de YAG, que justo YAG tiene un manual universitario para promover la diversidad que puede ser compartido con las autoridades de cada una de las escuelas. Entonces te invito a que te metas en internet, que busques YAAJ, que busques a los chicos de YAG y que compartas con las autoridades de tu escuela Claro. este mismo documento. manual, este documento, y que lo empiecen a ejercer con estas redes de apoyo que se Sí, porque forman. lo que Lo está haciendo importante- mal es que estarse nada más quedando con eso. Lo importante es que no están solos, Johnny. Bueno, No es tengas solo- miedo. Eso también quiero dejarlo muy en Porque claro. está viviendo un infierno No todos los días. están solos. O ten miedo, No. pero haz algo con eso, no te lo guardes, Sí, por favor. ¿no? Y ahora vamos a lo que sigue. Y bueno, si usted llegó hasta este punto del programa, significa que le fascinamos. Esto es el ¿Qué te traes? Sí, donde podemos estar en contacto con lo que nos gusta. Así es que hashtag ¿Qué te traes? Y el día de hoy tenemos 30 segundos nada más para recomendar algo. Vamos a empezar con Johnny. Pues yo les quiero recomendar uno de mis lugares favoritos en la Ciudad de México, es el Museo del Juguete Antiguo, que justamente este último fin de semana de abril celebra su 10º aniversario con una máxima y magna exposición de Barbie, Lili Ledy y Bárbara. No se lo pierdan, búscanlo en redes como @Museo del Juguete. Y bien, amigos, yo les quiero recomendar una maravillosa obra de teatro que se llama La importancia de llamarse Ernesto. En esta historia se encuentran dos personajes porque por algunas causas deberán de cambiar sus personalidades reales. Esta obra la pueden encontrar en el Teatro Venustiano Carranza todos los domingos hasta junio. No lo olviden, la importancia de llamarse Ernesto. Bueno, yo les quiero recomendar una película irlandesa. La puedes adquirir en tu plataforma On Demand, del director John Butler. Handsome Devil. Es la historia de Ned, un niño que nos deja un eslogan en la cabeza muy interesante. Todos tenemos un recuerdo que nos avergüenza. Y este niño se va a topar con otro fantástico llamado Cono y va a ser un choque de dos mundos en una escuela. Que el maestro Andrew Scott, que es un fantástico actor, nos va a poner en tela de juicio y en la mesa todo lo que tiene que ver con lo LGBTTIQ. Handsome Devil. Búsquenla, por favor. Nos diste toda la introducción, Sí, ya el prólogo, la quiero ver la despedida, los peli. Y esta comentarios de la película gente y la todo. puede ver toda la familia porque Ah, es ok. muy, muy bonita. Búsquenla, por favor. Es Es maravillosa. clasificación A. Para toda la familia. Y para toda la familia es nuestro programa que les queremos agradecer muchísimo y hacer énfasis de la importancia de generar
redes de apoyo espacios incluyentes. y que las aulas no solamente son para aprender matemáticas, sino para aprender a ser mucho más incluyentes, más respetuosos, Y a más amorosos. sensibilizar a todos los que nos rodean. Y que no estamos solos, ¿eh? Totalmente. El mundo nos vigila. Además, recuerden comentarnos en nuestras redes sociales, que es @la_supermana. @Sheila Ferrera. y @Johnny Carmona con el hashtag DiversidadCDMX. Nos vemos la próxima. Repitan el programa en Bye. YouTube y pasen la voz.